Hola, ¿qué tal? Buenas tardes acá, noches allá, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. Aquí son ahora las 9 de la noche. Sí. Las 9 de la noche, no manches, y acá a las 2 de la tarde. Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero bueno, inusuales, bienvenidos a un capítulo más de Inusual Geek Talk, el podcast donde hablamos de cine, anime y videojuegos. El día de hoy tenemos un invitado extraordinario, tenemos un invitado que la neta admiro mucho su contenido, lo he empezado a ver hace un tiempo, pero creo que neta que hayas recibido mi mensaje y me hayas contestado es para mí un honor. La verdad, Paco, te agradezco muchísimo. Él es Paco Hernández, si no me equivoco, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. él nos va a hablar un poquito acerca de lo que son los cómics en la vida diaria. El capítulo de ahora, o el capítulo de hoy, se va a llamar o se va a titular El superpoder de la imaginación. ¿Cómo ha crecido cómo ha tenido este crecimiento exponencial los cómics en la vida diaria de muchas personas? Y pues la verdad, las historias dejan un mensaje, tanto social, político, cultural, tienen muchísimo más que ofrecer, entonces basémonos a eso. Y pues bienvenidos a Inusual Geek Tal, donde cualquier plática se puede volver tanto inusual como geek. Así que bienvenidos. Paco, por favor, preséntate. Bueno, pues ya para los que no me conozcan, soy Paco Hernández, soy guionista de cómics aquí en España. Y bueno, básicamente ahora recientemente sí que me conocéis más por la cuenta de TikTok, donde respondo básicamente, lo que hago es responder preguntas sobre cómics y recomendar cómics. También me gusta recomendar cómics para, bueno, cualquier género, gente que comienza a leer cómics, ¿no? O que quieren saber por dónde continúa la historia o qué personaje abordar, ¿no? Porque ahora nos hemos vuelto todos muy fans después del universo cinematográfico, sobre todo de Marvel, de muchos personajes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, intentar ayudar a la gente, ¿no? Para orientarlos bueno, traerlos de vuelta a esta secta del cómic. Esta secta, sí, sí, nunca habían dicho. Creo que hay Pero bueno, y muchas gracias, y gracias a vosotros por la invitación, sobre todo. No, gracias a nosotros por tu aceptar la invitación. Creo que nosotros somos más honrados de tenerte aquí. Hace poquito escuché una frase, bueno, Franco Escamilla lo mencionaba, no sé si conozcas a Franco Escamilla, es un estandopero de acá de México. No, lo siento, no. ¿No lo conoces? No. Te lo recomiendo mucho. Es un estandopero, hace chistes muy, muy graciosos y el vato pues es muy friki, la verdad es muy friki. Y creo que... Es el monologuista. Ajá, es como monólogo. Este hombre grandote, sí, ya sé quién es. Ah, vale, ya sé quién es. Sí, uno de lentes, con gorro. No sé. Sí, he visto intervenciones muy chulas suyas. Sí, muy Sí, divertido. es muy divertido el vato, es muy, muy divertido. Y él tenía una frase, bueno, él hace poquito mencionó una frase que dice, creo que estamos viviendo estamos viviendo en el mejor momento de ser frikis, ¿no? O de ser geeks. Porque creo que ya toda la gente ya lo ve como algo normal, cuando hace unos años, estoy hablando de hace 10 años o 5 años, todavía era como de, ¿a poco lees cómics? O ¿a poco te gusta eso? Era triste. Bueno, no te creas, eso no ha cambiado, ¿eh? O sea, hoy justamente hoy una compañera autora, leía yo un tweet suyo, ha sido esta tarde, y decía esto, ¿no? Que decía que, bueno, que tenemos la suerte de que ahora friki no es un insulto, ¿no? Puedes decir friki y te asocian pues con esto emergente, ya te digo, tiene mucho que ver con el tema cinematográfico de los estudios Marvel, ¿no? Que, bueno, pues ha subido las cosas un poco el nivel y ahora ya lo friki, este friki despectivo que había antes, ahora ya es más cultura pop, que le llaman ellos, ¿no? Quien, bueno, pues llevamos lo típico, llevamos camisetas de grupos de música que no sabemos quiénes son, pues lo mismo con los cómics, ¿no? Llevamos camisetas, sí. Y esto, ¿no? Pero sí, que estamos en un buen momento, sí, las cosas como son. O sea, hace muchos años que estamos en un momento que no nos podemos quejar. O sea, no nos podemos quejar por la producción que ha habido de cómic, por los equipos creativos, por, bueno, las luchas internas entre editoriales va bien, porque estamos normalmente beneficiados los fans. Sí, claro. Y también, bueno, pues porque tenemos series de televisión, películas, de cosas que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? O sea que... Así que bueno. Sí, la verdad es que sí, o sea, tenemos muchísimo, ahorita como dirían acá en México, mucha tijera de dónde cortar, así que creo que para nosotros, bueno, los lectores o los que ya conocemos un poquito de este mundo, es muy interesante cómo lo asociamos en la vida real. Bueno, yo
he adquirido muchas cosas positivas, como por ejemplo perseverancia o entrenamiento en ciertas disciplinas, por cuestión de los cómics, tanto como en anime como en los cómics. Creo que siempre han dejado como que esa pequeña pauta. La amistad también lo asocian mucho, ciertos valores que quizá son como por muy encimita de todo, pero ahí están, y creo que eso enseña mucho a la gente o a los lectores, los que consumimos esto. Nos ha dejado buenos valores, pongámoslo así. Nos ha dejado buenos valores. Entonces eso es algo muy interesante. Miguel, pues también en el capítulo de ahora tendremos a Miguel, José Miguel Zazueta, que está trabajando, pero pues aquí anda con nosotros. ¿Qué tal? Gracias. Y pues igual, Paco, igual que Elías, pues mucho gusto en conocerte. La verdad es que es un placer, ¿no?, conocer a personas del mundo, ¿no? Ya no nomás de nosotros ahí que vivimos cerquita a 15 minutos en coche, ¿no?, sino que estamos a un día de diferencia. Entonces, qué placer tan grande el hecho de que hayas aceptado. Y pues bueno, también quisiéramos, quiero aprovechar un poquito, Elías, para felicitar a Checo por su cumpleaños este día, y que también se encuentra aquí apoyándonos hoy, ¿verdad? Y Paco, preguntándote ahora sí que una pregunta. ¿Tú cómo te iniciaste en este mundo de los cómics? ¿Cómo fue que decidiste empezar a leer? ¿Qué fue lo primero que leíste? Bueno, yo pues de pequeño, de niño, o sea, pero hace ya muchos años que tengo una edad, entonces te hablo ya de 30 y pico años, de 34 años largos. No, pues yo, además justamente es de esas cosas que me acuerdo. Hay gente que no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente de ese día que estaba de vacaciones en la playa con mi padre y había unos cómics de Superman, que yo sabía. Yo en aquella época tan pequeño, todo lo que llevara una capa roja y volara, Mighty Mouse, no sabéis, Super Ratón, Super Ratón, Super Goofy. Sí. Aquí que le llamábamos Super Coco, le llamábamos al personaje, todo lo que llevara una capa roja y volara me llamaba la atención por los dibujos de Superman. Entonces vi el cómic de Superman y a partir de ahí empecé a comprar, y luego me di cuenta que en los kioscos de mi barrio había cómics. Curiosamente solo leía DC, no por nada, sino porque es que yo tuve la mala suerte de que de pequeño en mi ciudad no llegaba Marvel, o sea, solo llegaba DC Comics. Me dicen, es que empezaste a leer, ¿por qué no leías Marvel? Digo, no, es que no llegaba. Entonces yo no podía leer algo que no me llegaba, claro, no es como ahora que tenemos acceso a un montón de sitios para comprar, ¿no? Entonces era aquella tienda, era mi barrio, si no lo podía comprar allí, pues tenía un problema, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Como no llegaba, tampoco sabía lo que era. Lo descubrí cuando me compré un cómic de los Vengadores y vi los dibujos de Spider-Man. Pues claro, fíjate si era inocente que yo pensaba, ¿por qué no hay cómics de Spider-Man con Superman? Claro, yo no sabía ni que había dos editoriales. O sea, sí. Desconocía Marvel porque no llegaban, ¿no? Ya y fue a partir de ahí que empecé a comprar. Ya después llegó Amalgama y ya te cumplieron tu sueño, ¿no? Ya de juntar a... ¿Qué va? Aquí no lo llegamos a ver. No. Nunca salió, ¿verdad? Traducido. Aquí llegó muy poquito. Entonces llegó esto, y lo que sí llegó y entró pegando muy fuerte en los 90 fue el manga. O sea, yo salté de superhéroes al manga, y en los 90, finales de los 90, fue cuando pusieron una tienda de cómics, una librería especializada en mi ciudad. Y ahí sí que pude ya empezar a leer Marvel como Dios manda. O sea, yo Marvel lo llevo leyendo hace 25 años, como que dice, no tanto como otro, porque no tuve la oportunidad. Pero manga sí, el manga entró fuerte y bueno, estaban las tiendas abarrotadas de manga. De hecho, eso iba a mencionar, Paco. Creo que el manga en Japón tiene más impacto que acá, bueno, en este lado del charco, en este lado de México y toda Latinoamérica. Ya ahorita es como muy clásico otra vez, o sea, entró muy fuerte también, pero creo que en España o en Europa en general el manga entró muy fuerte, ¿no? Sí. De hecho, se dice, y aquí es cierto, en aquella época, cuando el manga llegó aquí, Marvel estaba muy mal, estaba en las últimas. Entonces, y DC Comics lo llevaba en editorial que era 5 y había pasado a otras manos que era más cara, o sea, lo llevaba una editorial que era bastante más caro, claro, yo había cómics que no me podía comprar porque no podía llegar ya te digo, no llegaba a ese precio. Uh-huh. Y pasó eso, y entonces el manga literalmente salvó un montón de librerías especializadas en España, porque entró con Dragon Ball, pero es que se lanzaron cuando vieron el nivel de ventas las otras editoriales, empezaron a comprar licencias, pese a que siempre es muy difícil, por mucho que parezca fácil, es muy difícil negociar con los japoneses las licencias de manga. Que hayas estado publicando mangas de una editorial no te asegura que vayas a publicar, porque los japoneses son muy estrictos con según qué cosas, son muy respetuosos,
y muchas cosas pueden salir mal, ¿no? Y ya te digo, cuando entró el manga en España, a finales, entró en los 90 y se afianzó a finales de los 90, pero algo exagerado, estaban las tiendas llenísimas, pero perdí la cuenta de las colecciones que llegaron, era imposible comprárselas, o sea, no podía comprarlas, teníamos que intercambiar, ¿no? Y fue lo que salvó, porque había un gran número de ventas. Como tarjetas, ¿no? Intercambiables, así, te cambio Dragon Ball por One Piece, sin pedo. Qué buena onda, la neta, qué chido. Y en el desarrollo, o sea, de los cómics, ¿qué fue lo que más te atrapó de DC, por así decirlo? Que empezaste a leer DC, pues me dijiste que Superman fue tu top, de que leíste primero, pero ¿te pasaste en Superman siempre o viste algo más que te llamó la atención y dijiste DC por esto? No, el tema fue básicamente sí que empecé por Superman, ¿vale? Y luego empezaron a llegar más colecciones, pero donde me enganché de verdad era porque llegaban las colecciones con las aventuras de Superman, de Batman, de Crisis en Tierras Infinitas. Bueno, perdonad porque están los perros ladrando. No hay ningún problema. Miguel está haciendo sus cosas, así que no te preocupes. Así que eso, y bueno, y entonces a partir de ahí fue cuando me enganché. Entonces llegó Crisis en Tierras Infinitas, que me afianzó más porque conocí ya a todos los personajes y estaba intrigado con todo, o sea, ya quería conocerlos todos, porque además en aquella época había una cosa que ahora no se hace, que es que en los cómics iban fichas de personajes, y no solo fichas de personajes, sino fichas de así es el Batmóvil por dentro, esto lleva Batman en el cinturón. Claro, imagínate, de niños, pues eso te enganchaba muchísimo, ¿no? La Batcueva, cómo es la Torre de los Titanes, la Casa de los Cuatro Fantásticos. Entonces, claro, ya estabas comprando enciclopedia y cómic a la vez. Oh, wow, qué chido. Era como una biografía literalmente del personaje y de todos sus gadgets, por así decirlo. Hace poquito estaba viendo que mencionaste en un TikTok, o no me acuerdo si fue en un TikTok, que hablabas de las cosas más raras que tenía Batman en su cinturón. Y o sea, yo me cagué de risa cuando vi lo del repelente de mujeres, de villanas. Era el repelente de villanas, era todos conocemos el repelente de tiburones, ¿no? Sí, pero es que el repelente de villanas era algo ya como dices, bueno, pero y cosas muy raras que además que no caben, imposible, o sea, no cabían, ¿no? Pero bueno, eran cómics, entonces la imaginación volaba, todo, ¿no? La imaginación volaba, ahí estaba del todo. Sí. Bueno, Checo, algo que quieras preguntar, algo que quieras decir, ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando en tu cumpleaños, hermano? No, pues primeramente buenas tardes a cada uno de nosotros, allá buenas noches, creo, si no me equivoco. Felicidades, por cierto, felicidades. Muchas gracias por la felicitación. Pues más que nada es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Ya los extrañaba escuchar sus voces. Con Elías los escucho siempre jugando League of Legends. Pero no sé, se me hace tan interesante que del hecho de aún así haber sufrido en parte en cuanto a conseguir los que dicen los cómics, aún así pues uno se la apretaba, ¿no? Por tratar de seguir leyendo y la pasión más que nada. Siento que eso ya nace desde una pasión por querer leer y decir, no mames, me tengo que desvivir y buscar donde chingados que me encuentre para poder seguir leyendo y buscar. La verdad se me hace muy, muy, muy impresionante lo que has podido lograr hasta ahorita. Es genial, la verdad. Yo siempre he tenido como las ganas de leer cómics, lamentablemente, y Cazuela siempre me lo replica, me dice que no tengo tiempo, pero siento que yo así a veces no tengo tiempo, porque hago tantas cosas en mi día a día, sobre todo lo que viene siendo de estudiar y trabajar, que ahorita actualmente es lo que me consume totalmente, y a veces siento que no tengo la oportunidad, pero en algún momento me gustaría empezar a leer más que nada. De vez en cuando descargo unos en el celular, Bueno, creo yo, me voy a meter un poquito ahí, que siempre hay tiempo para las cosas, ¿no? O sea, si te das como quizá no leer un cómic completo así de unas 2-3 horas, pero quizá leer una página sería como lo más prudente al día, como darte como tu tiempo para leer algo. Creo yo que también eso, bueno, yo lo he aplicado sinceramente cuando no tengo tanto tiempo, como dice Checo, agarro quizá una página y leo y digo, ok, va. Y ahí meto mi separador y al día siguiente vuelvo a leer esa página y leo la siguiente para llevar como la secuencia. Entonces yo hago eso y a mí se me hace más práctico y más fácil leerlos, sinceramente. No sé, ¿tú cómo le haces para leer un cómic?
todo el tiempo necesario. Creo que sí, pero haz de cuenta que yo en lugar de ahorita invertir mi tiempo tal vez en leer el cómic, porque actualmente te digo, tengo unos en el celular, ya me aventé los de Umbrella Academy, pero actualmente lo que yo leo, pues es todo lo de mis materias de mi escuela, entonces es de que salgo de trabajar y saco celular y a leer comportamiento organizacional, entonces dices, no manches, ¿cuándo voy a tener como la... Yo también con la misma cara que hizo acá, entonces digo, madres, a veces siento que quisiera tener como el tiempo de poder empezar a leer, porque de verdad me interesa mucho, sobre todo como no sé cómo se le llama en tal como la sección, pero me llama mucho lo que viene siendo Civil War. Todo lo que tenga que ver con Civil War, me encanta todos los cómics. O lo que es la temática en cuanto a Civil War. Interesante. ¿Cómo ves, Paco? Pero es muy normal, ¿eh? A ver, es que ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, me podéis ver que yo puedo tener la colección de cómics y tal, y estoy todos los días leyendo cómics, y no es así. O sea, de hecho, pasa mucho con los lectores de cómics. Si tú hablas con un lector de cómics, tienen una cosa muy conocida que todos te van a decir, que es la famosa pila de lectura, que es los cómics que te vas comprando pero no te puedes leer. Entonces se llama pila porque es un montón que puede llegar desde 1 metro a varias estanterías de gente que por el día a día no puede. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo una pila de lectura que es equivalente a 3 baldas de las que veis aquí detrás de mí, pues son un montón de cómics que no puedo. ¿Más que eso? Sí, hay cómics, es que no llegas, ¿no? Lo que decís, tenemos otras ocupaciones al cabo del día y no llegas. A mí me ha pasado de estar meses sin poder leer un cómic porque no podía, pues estaba con la tesis doctoral o estás con otras cosas y no puedes, o al contrario, llegar un mes leerme 200 grapas porque tenía todo el tiempo y tal. A veces es el tipo de lectura, puede ser un libro, puede ser lo mismo que te enganchas a un videojuego, igual a veces coges un cómic, como a ti te sucede con Civil War, igual empiezas a leer y al día siguiente pues el poco rato que tienes lo vas a seguir leyendo, ¿no? Con y vas a seguir con otro, ¿no? Si te llama algo la atención, claro, pero pasa mucho, o sea, que no os penséis que ojalá pudiéramos, la mayoría de los lectores de cómics tenemos la famosa pila de lectura de números atrasados. Sí, claro. Fíjate que ahí lo que yo voy a agregar algo, inicialmente yo creo que una de las cosas que diferencian entre leer un libro, o sea, un texto literario, a un cómic, pues es bastante, ¿no? El abismo que hay es un paso muy, muy grande y es abismal, debido a que un libro, pues bueno, es un texto en el cual solo son letras, ¿no? Y claro que sí ejercita, no soy un neurólogo, pero ejercita la parte del cerebro de la imaginación, ¿no? Al contrario, a lo mejor de un cómic, que pues bueno, es más fácil, o es más fácil de digerir o leer, debido a que el cómic te muestra dibujos, ¿no? Entonces es más atractivo para la lectura y para el cerebro también es más comprensivo de alguna manera. Lo que yo puedo recomendar en estos casos, a lo mejor de esos que dicen que no tienen tiempo para leer un cómic, lo que yo hago en mi trabajo, en muchas ocasiones que también pues mi tiempo es un poco limitado, yo veo videocómics, ¿no? O audiocómics, están en YouTube. Por ejemplo, está toda la saga de Civil War en audiocómic o en videocómic. Entonces me pongo mis audífonos y estoy escuchando. No es lo mismo que estés viendo los dibujos, claro, pero pues por lo menos escuchas la historia, ¿no? Quizá pueda ser un buen punto de partida para iniciar, en algún caso, si quisieras como realizar una intromisión a lo que es ya el mundo de los cómics, ¿no? Claro, es como los audiolibros, ocurre lo mismo. Es un medio que, a ver, es que dices, ¿no? ¿Por qué tiene que ser malo? Porque dices, no está viendo el cómic. Bueno, pero es que hay gente que no dispone de ese tiempo. Entonces, bueno, pues se les ha dado una herramienta que es el audiocómic, igual que está el audiolibro. Sí, de hecho, a mí me serviría mucho porque sí soy mucho de escuchar podcast, entonces yo hago 1 hora de mi trabajo, entonces me serviría mucho, yo creo, mínimo para ir empezando, escuchándolo. Bueno, al menos ya nos dejó claro Checo que no ha leído solo Condorito, güey. Ya y fíjate, Elías, Paco, Checo, que mucha gente está en contra de los audiolibros o de los audiocómics, ¿no? Debido a que dicen, no es lo mismo escuchar un audiolibro que leer un libro. Pues reitero lo que dije al principio, ¿no? La parte del cerebro que se ejercita es totalmente distinta cuando lees a través de los ojos o tienes algo visual que con el oído, pero creo que es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? O sea, ya por lo menos tienes un paso aventajado si es que escuchas un audio, creo. Todo depende del canal auditivo de la persona, ¿no? Sí, del canal de aprendizaje. No, digo que pensar que hay muchos autores de libros que recomiendan audiolibros. O sea, aquí en España, por ejemplo, recientemente Juan Gómez Jurado, que es un autor que ya era famoso, pero ahora ha dado ya un paso más, todavía ha subido, ya había subido de nivel,
Y él mismo, pues hay audiolibros de sus libros, porque él sabe que hay gente que, a ver, hay personas que trabajan tanto y tal, que llega, ya sabéis que el cansancio físico a veces no es el mismo que el mental, y no te da para... no. Entonces, bueno, es una herramienta como cualquier otra, ¿no? Al menos está, más vale que esté, ¿no? A que no se pueda disfrutar de la obra de una persona. Este autor lo dice, que prefiere que disfruten de su obra, si tiene que ser así, bueno, pues bienvenida sea. Sí, con que lo disfruten, lo entiendan, lo analicen y lo lleven a la ejecución, ya con eso es más que suficiente. ¿Tú has leído, bueno, en este caso, has escuchado algún audiolibro o algún audiocómic o algo por el estilo que hayas dicho, wow, esto está muy bueno? La narración, sí, por todo, o sea, en todo en general. Bueno, sí, lo confieso, sí, he hecho porque hay un libro que no hay manera, o sea, me lo he intentado leer varias veces, el Silmarillion, y lo intento, no es como la Biblia del Señor de los Anillos, ¿no? Que te explica todo el mundo del Hobbit y tal, ¿no? La Tierra Media, y hay tantos nombres y tal que al final no podía más, y entonces estaba en audiolibro y compré el audiolibro, mira, me lo descargué, además eso, que además los audiolibros están a buen precio. Y bueno, pues así lo pude al menos escuchar, no me lo pude leer porque no había manera, digo yo, esto no puedo. Y como bien dice tu compañero, pues yo de camino al trabajo en autobús o cosas así, pues vas escuchando y mira, la cosa es que nos vamos gestionando el tiempo para intentar asimilar la cantidad de información que se nos ofrece cada día, ya sea con libros, con películas, con series, ¿no? Pues con los cómics y los libros pasa lo mismo. Sí, claro. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué es que te gustan tanto los cómics o por qué las historietas te llamaron tanto la atención? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que qué fue lo que dijiste? Por esto lo leo y por esto voy a seguir leyendo y por esto voy a llenar mi colección. Bueno, básicamente en su primer momento fueron por las aventuras de los superhéroes, ¿no? Las situaciones en que se encontraban, ¿no? Y las cosas que sucedían, que tú pues como niño empiezas, hoy en día ya somos más estrictos y a mí me pasa, no me miro los cómics de antes igual que ahora, me los miro como clásicos, pero hay cosas que evidentemente no cuelan y de hecho los cómics han cambiado porque eso pasó, los cómics evolucionaron porque los lectores evolucionaban, o sea, en un principio en los 60-70 había un público destinado al público infantil, pero en los 80 se dieron cuenta de que ese público había crecido y seguía leyendo cómics y les estaban ofreciendo historias muy infantiles. Y ese fue pues uno de los momentos gracias a los que Marvel repuntó, ¿no? Que por eso Marvel cuando apareció pues ofrecía unas historias más maduras y se ganaba más a aquellos adultos que habían sido niños, evidentemente, pero que ahora querían estas historias. Y ahí me pasó, pues era la fantasía de los superhéroes y descubrir mundos y descubrir poderes nuevos y situaciones adversas, ¿no? O sea, y después con el manga fue todo lo contrario, era ya más tema romántico, llevaba más te quedaste con lo romántico. Ok, sí. Muy bien. Bueno, tocaste un punto muy importante, lo que fue la introducción de los temas más maduros en Marvel. Yo en lo personal, y te lo voy a decir así, creo yo que DC toca todavía un poquito más temas o un poco más sensibles en el aspecto de lo maduro, por así decirlo. Se me hace que DC sí evolucionó bastante, un poquito más que Marvel, porque siento que Marvel todavía se queda estancado como en lo infantil, por así decirlo. En ciertas historias, no en todas. Pero en ciertas todavía siento que se queda como por ahí queriendo meterle algo mucho más maduro o llegando al público más maduro, pero se queda como medias. No sé. Bueno, a ver, también tenéis que ver que este Marvel, ahí donde la veis, que pensamos que se iba a resentir bastante y no ha sido así, fue absorbida por Disney. Que eso indirectamente se nota, pero ha sido siempre Marvel en ese punto. O sea, era Marvel la que empezaba con historias de adultos y demás, mientras había Superman y Batman de colores, que eran muy infantiles y cosas extrañas, ¿no? Pero entonces ponían a los personajes en situaciones que los lectores tenían, ¿no? Pues búsqueda de trabajo, o tengo que estudiar, o tengo que compaginar esto con mi novia, ¿no? Y entonces DC a finales de los 80 se dio cuenta de que tenía que hacer más humanos a sus personajes, que los hicieron. Y a partir de ahí lo que pasa es que a veces se les ha ido un poco de las manos haciendo cosas muy dramáticas y tal, pero ahora más o menos sí que es verdad que ya entre las dos editoriales en ese punto ya no hay tanta diferencia. A ver, hoy en día sí que es cierto que DC se ha vuelto más oscura, o sea, no es por Zack Snyder, sino porque es, bueno, pues la dirección, hay mentes pensantes por encima de los editores, y se ha vuelto más oscura, ¿no? Así lo vemos en Dark Knight Metal, o Death Metal, o Decesos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que no es que Marvel se haya acomodado o se haya quedado atrás, sino que simplemente ahora está con Disney, pero mantienen el tono, o sea, sus personajes, lo que pasa es que ahora ya es más normal.
Ahora ya la novedad de eso ya no está, o sea, esa novedad es algo normal, ¿no? Y de hecho a veces lo pides, o sea, te pide que los personajes sean así. Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo vemos que en cuyo caso con Spider-Man, que ha tenido historias muy oscuras, como por ejemplo la cacería de Kraven, a mí se me hace una historia muy, muy cruda de Spider-Man, y la verdad, el personaje pues siempre está dirigido por un público para niños, ¿no? O sea, siempre ha estado como su finalidad del ser adolescente, por eso fue que jaló tantos adolescentes o tantos niños o tantos jóvenes hacia el personaje, porque siempre fue su finalidad. Stan Lee lo mencionaba, ¿no? Yo creé a Spider-Man en base a la adolescencia, a cómo era el crecer de un estudiante, de un niño, pero también siendo superhéroe con ciertas responsabilidades. Entonces, eso está muy, muy, muy interesante. Y como historias como la de Kraven es muy buena y aparte está muy, pues, muy fuerte, sinceramente, es una historia fuerte. Al igual que lo vimos como en Civil War también, la decisión que toma el elegir un bando. Son decisiones que quizá para un adolescente o un joven de esa edad quizá no asimila, y son decisiones que quizá en una vida, se puede decir que ordinaria, es como de ¿a qué te vas a ir? ¿Qué decides? O sea, ¿cuál es tu decisión? Entonces eso se me hace muy interesante. Sí, como te digo, siempre los cómics han tenido como un trasfondo aparte de lo que es la historia. Cómo tú como lector, cómo los tomas, cómo los llevas a tu vida diaria. Así yo lo refiero, pues. Pues mira, voy a ser muy sincero, no lo hago. O sea, no voy a engañaros, voy a deciros sí, yo en los cómics he aprendido a pues esto, ¿no? Y hacer estas cosas y comportarme así y tal. No, sinceramente no. O sea, mi modelo son mis padres, las cosas como son. O sea, mis modelos son mis padres y los cómics me gustan, los defiendo. Y muchos dan lecciones importantes. De hecho, a ver, no basándome en los superhéroes, que era con lo que he crecido, ¿no? Pero hoy en día hay cómics de todo. O sea, hay cómics que se llaman se llama de temática social, ¿no? Pues sobre las drogas, abusos, etcétera, ¿no? Hay de todo. O sea, tienes cualquier historia, pero yo me los tomo con historia. Sí que es verdad que cuando leo cómics de temática social sí que aprendo más, ¿no? Porque aprendes sobre transexualidad, aprendes sobre el SIDA, aprendes sobre el bullying en los colegios, que es muy importante. O sea, eso sí. En superhéroes hay cosas que, bueno, se van adaptando, pero yo, eso es un punto de vista mío personal, los veo, pues eso, como historias de superhéroes, pues que quiero ver qué les pasa, ¿no? A ver si lo pasan mal, a ver si se salen con la suya, ¿no? A ver quién se muere, a ver, vaya, ha vuelto otra vez y ya se había muerto, qué pena, tenía que haber quedado muerto. Bueno, no les doy trascendencia por lo que supone. Por lo que es, pues, por lo que ¿no? Es tal cual. Y lo que pueden aportar, porque al fin y al cabo es un arte, ¿no? Y luego cada uno lo interpreta como lo ve y lo vive como es, ¿no? Sí. Y los defenderé, pero a mí personalmente yo no puedo decir, porque si no os estaría engañando diciendo que en mi caso pues yo he aprendido cosas gracias a los cómics. Sí que hay un modelo que yo tengo de referente en el tema de Superman por el tema de lo correcto, pero es algo que yo ya traía de casa. O sea, sí, claro, que, los valores que ya te definieron tus padres. Exacto, y en cambio Wolverine, lo ves, no aguja dinámica, como se le llame y tal, porque pues no lo trago, o sea, básicamente por eso, pero sí. No es porque haya aprendido nada. Muy bien, excelente, muy bien. Es otro punto que tocaste ahorita de las traducciones no tan buenas, porque siempre existe, ¿no? El meme de que en Latinoamérica las traducciones son correctísimas y que en España se pasan de lanza con las traducciones. Es muy interesante cómo a Wolverine le pusieron Lobezno o aguja dinámica. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? ¿A quién se le ocurrió decir aguja dinámica? ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, es como lo de Bruno Díaz en ese momento. ¡Ah, sí! Claro, es un tema de básicamente es acercamiento al lector. O sea, lo que nos ocurre en España, que por ejemplo es una cosa que yo envidio mucho, por ejemplo, de México, lo que nos ocurre es que pues tenemos el español y luego cuando vamos a pronunciar una palabra en inglés, la españolizamos, ¿vale? En cambio, yo tengo amigos mexicanos y conocidos que automáticamente su forma de pronunciar cambia y la pronuncian como toca, ¿no? O sea, en el inglés la palabra como debe ser, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo envidio porque aquí, a la hora de aprender inglés, hasta hace pocos años, literalmente, o sea, que estoy hablando de hace una década o más, no se ha tomado en serio el inglés a ese nivel. O sea, es así de triste, ¿no? Porque dices, bueno, estamos españolizando algunas palabras y las seguimos utilizando, las seguimos pronunciando como se escriben. La gente dice trien, ¿no? Hay cosas así en el tren, ¿no? El trien.
o cosas de este tipo. Sí, claro, pero ya lo tenemos como algo normal. Incluso en las clases de inglés ya lo que te decían, ahora ya no tanto, pero lo que te decían eran que sácate la vergüenza que la palabra tienes que pronunciar en inglés, que es como toca, ¿no? Entonces yo creo que en aquel momento hubo un acercamiento porque había que traducir para que no pronunciáramos según qué cosas, ¿no? Y yo creo que Wolverine pronunciarlo en aquella época, no sé, o sea, que igual los niños iban a volver tontos o algo, ¿no? Pero estas cosas pues cambian los nombres para acercar al lector, son temas editoriales, más que nada. Como de acercamiento, como tú dices, como para pegar, se puede decir así, como así, como así. Claro, entonces, es como la técnica que utilizaban los cómics de, pues, para que había tantos personajes, pues Lois Lane, ¿no? Lex Luthor, o sea, que el apellido tuviera esa misma letra, consonante o vocal o lo que fuera, para que te acordaras de Peter Parker. La gente se acuerda por eso, porque viene de ahí. Pues es lo mismo, pero cambiando el nombre. Ok, muy interesante, muy interesante. Creo que también en México hemos conocido nuestras barrabajadas así feas, como lo es el Bruno Díaz, el Ricardo Tapia, refiriéndonos a Dick Grayson. Así o sea, hay cositas que... Ustedes, por ejemplo, se hacen la burla, ¿no? A que allí le dicen Lobezno a Wolverine, y aquí en México le decíamos Guepardo, man. Sí, cierto, le decíamos Guepardo. O Titania, Rogue. Ajá, Titania también. Titania era muy de Rogue, de los X-Men también. Sí, bueno, hace poco hubo una confusión porque me hicieron una pregunta de ese estilo. Y me dijeron cuando Titania le robó los poderes a la Capitana Marvel, y mi respuesta fue que eso nunca había pasado, ¿vale? Que fue Rogue. Y claro, me dice, no, es que así es como llamamos, porque claro, hay una villana en Marvel que ya se llama Titania. Claro, hay una villana que se llama Titania que justamente nace en la Secret Wars. Y claro, cuando me preguntaron la confusión, me dijo, no, yo te juraría que en mí, como en una serie de animación, lo robabas, pues dije, no, eso no ha pasado. Hasta que nos dimos cuenta que estábamos hablando del mismo personaje con el nombre cambiado. ¿Qué? Sí, creo que eso es algo confuso, ¿no? Porque, pues, como dices, ya al crear un personaje con ese nombre, ya es como de, ¿cuál de los dos es? O sea, sí me imagino que ya confundir bastante. Se hacen muy interesantes a veces las preguntas que te hacen en TikTok, porque la verdad, has tenido un crecimiento brutal en TikTok. Ya con casi 500,000 de suscriptores en TikTok, se me hace muy bueno. Pero la verdad tu contenido es buenísimo. Creo que das una explicación muy acertada de cada uno de los cómics que recomiendas. Y pues creo que ahorita vamos al desarrollo y compañía de las empresas como tal. Marvel, para ti, ¿cuáles son sus historias más representativas? ¿O cuáles son las que dices, estas sentaron las bases para Marvel Studios y estas fueron las que sentaron las bases para DC? A ver, justamente las que... Pero claro, esto pensar que es opinión personal, ¿eh? Sí, claro. No, otra cosa, porque os digo, yo viví Marvel más tarde, ya tenía además una edad, no viví las historias de la misma manera, y de otra forma, pero al menos yo por lo que he podido ver con el tiempo de Marvel, las historias que más han impactado son aquellas que el lector no se esperaba, porque una de las cosas que hacía Marvel era saltarse según qué normas, o sea... es que matar a Gwen Stacy en DC era algo impensable. O sea, decir en DC que ibas a matar a Lois Lane o ibas a matar a Lana Lang o algo era como, bueno, se echaban las manos de la cabeza y te hubieran tirado desde el piso 39 o en el que estuvieran, ¿no? O sea, no era algo que no se les hubiera pasado nunca por la cabeza. En cambio, que te quedas con la muerte de Gwen Stacy, lo que pasaba en la cacería de Kraven, que tú mismo has dicho. O sea, estas historias impactantes, la muerte del Fénix, ya era la segunda vez que mataban a una personaje, pero es que era como si Lois Lane se hubiera vuelto malvada o ser de destrucción y Superman lo hubiera tenido que matar, ¿no? Entonces, todas estas historias son las impactantes, ¿no? Por eso personajes como Lobezno, que se salían de toda norma prácticamente de DC en aquella época, pues era algo lo que llevaba. En cambio DC, justamente las historias de los 60 y 70, historias clásicas, la gente lo que recuerda son los autores. ¿Y qué recuerdan aquellos autores? Pues son los autores que empiezan a cambiar las cosas, como Dennis O'Neil o Neil Adams, que hacen un Batman diferente, porque tenían que pelear en aquel entonces con el Batman que todos recordamos del 66, colorido, con el repelente, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes y todo esto, y tenía que presentar, claro, un detective que luchaba, ¿no? Con tal, y llevando aún el traje azul marino y gris. ¿Qué ocurre? Pues que llega a finales de los 90, llega Frank Miller y te da un traje totalmente oscuro, con un personaje muy humano y que hace. Entonces, eso es lo que la gente se queda.
con ese personaje, que es lo mismo que hizo con el Born Again de Daredevil. Daredevil hizo exactamente lo mismo, o sea, te aporta un personaje, lo hunde, no le da toda... Bueno, pasan cosas, porque incluso la novia de ese momento de Daredevil muere por sobredosis provocadas por Kingpin. O sea, claro, Marvel te está dando una serie de tragedias que en DC no se suceden. Claro, por ejemplo, recientemente ya tiene unos años, pero una de las obras que más llamó la atención era Identidad Secreta. Claro, pero en Identidad Secreta DC no parece DC Comics, o sea, te están diciendo que ha muerto la mujer del Hombre Elástico, y no solo eso, sino que la ha matado la novia de Atom. Y luego te dicen que es que además le han lavado el cerebro a algunos superhéroes para que se comportaran porque habían descubierto su identidad secreta. Y no solo eso, sino que encima te dicen que no solo superhéroes, no, que habían hechizado a Batman porque se había dado cuenta de lo que estaban haciendo y los iba a denunciar. Pero lo peor de todo es que te dicen que Superman lo sabe. O sea, Superman lo sabe porque dicen que él tiene superoído, o sea que por narices lo tiene que saber, pero mira hacia otro lado porque le podía pasar lo mismo con Lois Lane. Entonces, ¿cuáles son esas aventuras que resaltan? Pues las que se saltan, los que no te esperas, que saltan las normas, y pasa esto, ¿no? Como la muerte de Barry Allen en el 80 y pico. ¿Por qué? Pues porque murió, pero no volvió. O sea, volvió recientemente, pero estuvo 25 o 30 años muerto. Entonces, esas son las historias que normalmente destacan ¿no? Este tipo de historias en concreto. Las que se saltan las normativas totalmente, o sea, que van a otro punto que dices, wow, o sea, ¿cómo se atrevieron tanto, no? Creo que eso es lo que llama mucho la atención. Bueno, yo en lo personal, algo que se me hace muy increíble, y tengo que admitirlo, a mí Deadpool se me hace ese tipo de historias. Yo soy fan de Deadpool, me gusta mucho Deadpool, pero siento que sus historias siendo tan irónicas, se brincan todas esas normativas, ¿sabes? Teniendo su comedia dentro de lo que no es normal, se me hace muy interesante. Por eso mi personaje, bueno, de mis favoritos de Marvel, es Deadpool. Se me hace muy bueno por ese tipo de historias, como tú mencionas. Como que se me hace tan irrelevante el personaje, bueno, no irrelevante en el aspecto de que no sea importante, sino en su comedia, que al fin y al cabo tiene algo muy fuerte dentro de sus historietas. Por ejemplo, lo vemos en Deadpool mata al universo Marvel. Al final, cómo se da cuenta que es creado por nosotros, bueno, por los seres humanos, y va y nos mata, y es como de, pues ya cumplí mi objetivo ya está hecho, ¿no? O sea, eso se me hace muy, muy interesante. Bueno, el Deadpool en el día a día, que está muy loco y hace cosas muy irreverentes, hay una línea que no cruza. Hay varias líneas que no cruza porque no puede, porque tiene que interactuar con otros personajes hasta cierto punto, y los otros personajes, a ver, ya no es por las historias, son temas de editorial. O sea, cuando conoces el mundo editorial del cómic ya sabes que un editor lleva un personaje y si tiene que llevar la historia para otra cosa, Deadpool entrará para algo, pero no tocará mucho lo que es. Por eso, si te fijas, cuando se pasa la línea y hace estas cosas tan bestias, ya son fuera de continuidad, porque matar al universo Marvel es fuera de continuidad. O sea, por ejemplo, cuando Deadpool coge el guantelete del infinito, que parecía que iba a ser algo que es una pasada, acaba siendo un episodio muy triste, es fuera de continuidad. Es justamente entre que desaparece el universo y están las Secret Wars 2, y en ese impasse pasa esa historia, que no debería pasar, pero porque la meten ahí, porque luego da igual, lo van a cambiar todo, ¿no? Entonces, siempre tienen cuidado con la continuidad. El problema es la continuidad, que es mucho de lo que mucha gente se queja, ¿no? Que la continuidad hace mucho daño. Sí, entonces Deadpool sí hace todo esto, pero si te fijas bien tiene un límite, que son los otros personajes. O sea, no tocarán nada a no ser que tenga que ver con alguna, o lo tengan que juntar con alguien, como con Cable, o lo hacen con Spider-Man. Depende de ese momento, porque si ahora ahora no lo sé, me lo invento, pero imaginaos que la siguiente de Spider-Man 3 aparece Deadpool, os puedo asegurar que va a haber colecciones de Spider-Man y Deadpool nuevas. Claro, o sea, tienen que aprovechar el tirón. Tienen que vender dinerito. Claro, es un negocio, sí. La verdad, al fin y al cabo, el negocio de los cómics de superhéroes y el manga, tal como está explicado y tal, es un negocio. O sea, es un negocio. O sea, como tú dices, siendo un arte, pues obviamente tiene su remuneración muy buena, y creo yo que la verdad pues los consumidores debemos apreciar ese tipo de arte, y que como tú dices, cada quien le da su perspectiva a las diferentes historias, y eso también es lo más interesante. Miguel, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras hacer, algo que quieras comentar? ¿O tú, Checo? Sí, fíjate, como comentario, como bien comenta Paco, creo que los cómics pues es totalmente evolución y adaptación, ¿no? Al final las empresas de cómics pues son empresas, ¿no? Son entidades que necesitan vender y recibir dinero a cambio de sus productos.
Entonces, para poder lograr ello, pues necesitan adaptarse, ¿no?, a un público, como bien mencionan, a lo mejor el Batman inicial, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, un país que venía de una crisis, de una guerra a nivel mundial, necesitaban una serie de superhéroes, ¿no?, que apoyaran ahora sí que al público pues infantil y adolescente que habían sufrido estas consecuencias, ¿no? No puede ser el mismo Batman de los años 50, el mismo Capitán América a los de los 2000, ¿no? Tiene que ser una adaptación conforme a las situaciones, sobre todo sociales, que existen en la actualidad o en el momento en el que se emite un cómic, ¿no? En este caso, por ejemplo, si buscamos un Iron Man de los 60s, lo vamos a ver muy diferente al Iron Man de los 90s, ¿no?, donde era un alcohólico Tony Stark que estaba súper deprimido y hasta se quería suicidar. Entonces es totalmente adaptación, al igual el Joker, ¿no? Pues vemos un Joker a lo mejor en los 60 totalmente mafioso, algo como tipo Don Corleone, y después lo vemos acá como un terrorista, ¿no? Ya por ahí del 2001, 2002 cambia totalmente el personaje. Entonces creo que pues sí, como reafirmando, pues los cómics tienen que ser adaptación totalmente para que ellos puedan seguir vendiendo las historias. Una de las cosas que yo que puedo reclamar, o no reclamar, pero que sí no me gustan tanto, es el hecho de que a lo mejor las ideas se van agotando, ¿no? Es como ahora Disney, que saca sus live action porque no tiene más ideas para producir películas. Las ideas también en Marvel y en DC, que son las dos compañías pues más importantes o que imperan el mundo de los cómics, se les van acabando, ¿no? Como que, por ejemplo, bien decía Paco ahorita, matan a un personaje y lo reviven a lo mejor en 10 u 8 años, no sé. Y es porque pues, las ideas se van acabando, ¿no? Matamos en el 616 matamos Marvel, en el universo 616 matamos al Escorpión, ¿no?, al enemigo de Spider-Man, pero lo revivimos en el 780. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me gustan tanto, ¿no? Sí me gustaría que hubiera una diversidad mucho más mayor de personajes. ¿Te muteaste, güey? ¿Sí? Ahora. Ya terminó. Sí. Ya terminó. Oh, qué cierre tan dramático, me dejó en suspenso, güey. ¡A la verga! Sí. Bueno, tú, Checo, ¿no me quieres preguntar? No, mames, estoy súper... ¿Cómo es la palabra? ¿Impactado? Sí, hypeado, cabrón, neta, güey. No mames, neta... Me abrió un nuevo mundo en el cual digo... ¿Qué estoy esperando? O sea, y es lo mismo que me dijo el otro día el profe, como hizo la cara pichicaz, pero la neta a mí la materia de comportamiento organizacional me está ayudando muchísimo en cuanto a cómo volver a destacarme. Siento que en un tiempo me hundí, pero algo que nos dio muy bien la otra materia, o sea, la otra clase más bien, fue el no te impidas a ti mismo de lograr lo que tú quieres hacer. O sea, si realmente quieres hacer algo, póntelo y hazlo. ¿Por qué? Porque veíamos un video de Will Smith en el cual relata su experiencia lanzándose de paracaídas. Y digo, güey, no manches, o sea, neta a mí también me entró la intriga de poder aventarme de un paracaídas y decir, neta tengo la posibilidad, las ganas y tengo todo el valor de poder hacerlo. Entonces, creo que ahorita en este momento, y mientras seguían platicando, yo en chinga me metí a buscar dónde comprar, cómo conseguir, porque neta sí me llamó un chingo la oportunidad de querer leer. Me vale madre que vaya en el camión y todo movido, y yo lamentablemente en lo que es en el transporte, yo agarré mi celular y leer me mareo mucho. Soy de las personas que se marea leyendo, no puedo abrir mi WhatsApp porque me mareo. Pero me va a valer, quiero irme en el camión leyendo lo que sea posible. Sí, tal vez no los pueda comprar ahorita en físico porque no tengo pues la estabilidad lo que viene siendo monetaria, pero mínimo si puedo infringir la ley y buscarlos por aquí en internet, de verdad me gustaría empezar a leer. No manches, la neta, yo admiro mucho y ahorita estoy gentado con la biblioteca que tiene atrás Paco, güey. O sea, neta, quiero agarrar uno, güey, y decir, ¿este cuál es? ¿Este cuál es? Sí, güey. ¿Alrededor de cuántos libros de cómics tienes? Más o menos, así un estimado. Mira, ahora como hay una página que se llama Wacom que los puedes catalogar, los voy haciendo así y ahora ya hacía poco había pasado de los 6.000. Pero madre. En serio os digo, son pocos, porque hay un guionista compañero mío que tiene 12.000 y conozco una persona que es la persona que más tiene, al menos que conozco yo en España, tiene 40.000, que es algo que he visto
fotos del estudio donde está y es como lo que yo tengo detrás, como 6-7 veces más, pero tiene las estanterías y delante de las estanterías los tiene ya en montones, apilados delante, porque no tiene dónde ponerlos, ¿no? O sea, pero estamos hablando de un coleccionista que tiene 60 años y tiene páginas originales de cómics que si se los vendiera, bueno, aquello valdría millones de euros, o sea, millones de euros, lo digo en serio. ¡Hola! Sí. Una barbaridad. Y para ti, Paco, ¿cuál ha sido el cómic que más digamos, que más te ha gustado? Pues no que te haya impactado, porque nos dijiste que a lo mejor el impacto para ti no es tan personal, ¿no? Pues es más que nada un gusto, ¿no? Y un placer leerlo. Pero ¿cuál es el que más ha provocado como ese placer de leerlo para ti? Y que lo puedas leer 1000 veces a la vez y no te va a enfadar. Pues mira, yo cada año hay unos cómics que yo releo mucho, o sea, aparte no tengo tiempo para leer normalmente, voy leyendo, pero releo, o sea, vuelvo a ir a la estantería, miro alguno y digo, bueno, hoy me apetece leer este, ¿no? O estoy pensando, hace días que estoy pensando en esta historia y busco y me la vuelvo a leer. Pero, por ejemplo, cada año hay 2 historias que leo siempre, que una es Dragon Ball, me vuelvo a leer el manga desde el principio, que lo tengo en grapa, que aquí salió así, me lo leo, es una costumbre que tengo, lo cojo un montón y voy leyendo durante unos días. Y luego Crisis en Tierras Infinitas. Crisis en Tierras Infinitas porque este sí que no me impactó en la vida personal, pero sí como lector, porque claro, yo tenía 13 años cuando compré ese cómic y de repente en la segunda página está muriendo toda la Liga de la Justicia de Tierra 3, que son unos criminales, pero bueno, y ya empecé como que son criminales, como que hay este Superman, como que ¿en qué momento? Mira, muerte tras muerte, moría Wonder Woman, moría Batman, moría Flash, moría Supergirl. Y ese cómic a día de hoy, sí, bueno, tiene 30 años, ¿no? Este cómic. Ya no es spoiler, güey. Después de los 20 años ya no es spoiler, güey. Ya si no lo viste no es mi pedo, güey. La neta. Y sí, y a día de hoy, pues ya os digo, es el cómic y cada año me lo leo. Cada año me lo leo, me lo vuelvo a leer. Me apetece y me lo vuelvo a leer, ¿no? Y me sigue fascinando. Oye, ¿en serio Dragon Ball salió en grapa? O sea, ¿no salió el manga, salió en grapa? En España, es que en España cuando apareció Dragon Ball no se sabía lo que era el manga. Se sabía lo que era el anime, pero ni siquiera se le llamaba anime. Y yo recuerdo ese día como mucho, o sea, lo recuerdo, de estas cosas que se me quedaron grabadas, porque yo estaba en el instituto y mis amigos los hice a raíz de Dragon Ball, porque empezamos a hablar de que estábamos viendo la serie en la televisión. Y dijeron, vas a ir el cómic, no el manga, el cómic. No sabíamos lo que era un manga. Claro, salimos corriendo porque teníamos descanso, sabíamos que todo el mundo lo iba a comprar. Lo compramos, que yo me compré 2 por si acaso, dije me voy a comprar 2, no vaya a ser que le pase algo. Sí. Uno para leer y otro para guardar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Sí, mi sorpresa cuando lo abro y está en blanco y negro. Era blanco y negro con grises. Y no era parecido, pero no era lo mismo. Y yo dije, ¿pero y esto? Y entonces ahí ya te explicaban que era un manga y tal, y bueno, y estaba en el sentido inverso, porque el pelo lo tenía al revés. Sí. Y pensaba, ¿por qué tiene Goku al revés? Claro, porque lo habían reimpreso en el sentido occidental, en el oriental. Ah, ok, se leía derecho. Sí, claro, se leía como un libro normal y corriente. Okay. Entonces Goku no tenía el pelo hacia el lado derecho suyo elevado, lo tenía hacia el izquierdo. Y claro, era como raro, ¿no? Porque yo los tengo así, ¿no? De hecho, los compré así y salían en grapa porque claro, era el precio que nos podíamos permitir, porque sabían que esto lo íbamos a comprar los niños. Si hubiera salido un precio de un tomo era como comprar cada mes un libro, y sabían que eso en aquella época no nos lo podíamos permitir. ¿Cuántas viñetas? Y entonces salió en grapa. ¿Cuántas viñetas venían más o menos aproximadamente en el manga? O sea, porque pues no, era lo mismo, lo único que, por ejemplo, para hacer un tomo, pues eran 10 grapas. 10 grapas era el equivalente a un tomo, ¿no? Entonces, yo tengo toda la colección, la primera que me compré en Dragon Ball, en esa grapa. Y luego Dragon Ball Z eran unos tomitos más finitos, pero ya era diferente. Y después ya salieron varias versiones. Pues el siguiente volvió a salir en grapa. O sea, volvió a salir otra vez publicado en grapa. La primera que yo saqué, como era en blanco, se llamaba La Serie Blanca. Y luego para diferenciarla pusieron la portada amarilla y era lo mismo, pero se llamaba La Serie Amarilla. La Serie Amarilla. Ah, ok. Sí. Y lo hice durante varios años, Para nuestros pues escuchas que a lo mejor no saben qué es en grapa, qué significa en grapa. Pues en grapa es como una revista. Pensar en una revista muy finita de unas 20-30 páginas como mucho, porque los cómics americanos inicialmente se publican así. O sea, Superman sale las grapas, las famosas grapas cada mes. Y es eso, aquí salió publicado así, mientras que en verdad eran unos libros, el manga ya lo sabéis, son unos tomos que solo están cubos, son unos libritos pequeños.
Pues salían esto, era como una revistita en blanco y negro muy finita que tenía entre 20 y 30 páginas. Se llama grapa porque además porque estaban grapadas. Engrapada, sí, engrapada. Muy lógico, ¿no? Bueno, creo que... Me encuentro fuera en tu lógica. Bueno, lo que sí te iba a decir, ok, ya terminamos, bueno, un poquito esto del cómic, pues, en general. Creo que me gustaría preguntarte cuál es tu personaje favorito. O sea, ¿cuál tú consideras tu personaje favorito? Y que digas, tiene las mejores historias de esta editorial. Bueno, a ver, que tengan las mejores historias, yo soy muy franco, o sea, mi personaje favorito es Superman, todo el mundo lo sabe. Pero lo veo por acá. Que tenga las mejores historias es otra cosa. O sea, considero que hay personajes que tienen historias. Superman ha tenido etapas muy buenas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Batman tiene arcos argumentales mejores, ¿no? O incluso Flash ha tenido arcos argumentales, me refiero, de años, o sea, de estar publicando entre 5 y 10 años una colección que dices, qué maravilla, ¿no? Y Green Lantern, por ejemplo, también, pero mi favorito es Superman. Ahora, que tenga las mejores historias, sí que es verdad que hay algunas novelas gráficas de Superman que han sido un éxito, ¿no? Pero otros personajes tienen más, Tienen más historias, sí, claro. Creo que comparto esa idea contigo. Yo también estoy lo mismo. Me encanta Batman, pero bueno, yo soy Team Batman, machín. Pero la verdad, creo que sí hay personajes que tienen historias muy buenas y muy elaboradas, la neta, muy buenas. Pero sí, creo que te creas afición por un personaje y es muy bonito. La verdad, también me encanta Batman y todos estos vatos lo saben. La verdad, tengo mi cuarto lleno de cosas casi de Batman. Poser. Oh, ¿cómo ves, mi amigo que me dice Poser? A ver, Checo, el tuyo, ¿cuál es tu personaje favorito? Para mí, mi personaje favorito, porque se me hace un hijo de su puta madre, no hay palabra, pero me encanta Deadpool. Deadpool es bueno. Es todo Deadpool así, o sea, el cómo se desarrolla el personaje, no solo simplemente de las películas, porque sabemos que lo que es, se me ve el pinche actor. Para mí Ryan Reynolds lo interpreta muy bien, pero sí he tenido la oportunidad como de leer ciertas pequeñas y como viñetas o historias y digo, güey, no mames, el vato está bien sacado de onda. Sí, y eso es como que es lo que más me llama. Ese pedo. Fíjate que el mío definitivamente es uno, pues creo que muy pocas personas han coincidido conmigo en que es un gran personaje, que es Ghost Rider. Ese es mi favorito, totalmente. Y todos los Ghost Rider, ¿no? Todo. Johnny Blaze, todo. Interesante. Creo que cada uno tiene como sus diferentes pues, pensamientos de los personajes y la neta eso es lo chido de los cómics, que te da como una amplitud o una diversificación a todos los personajes y eso es lo muy interesante. Bueno, Paco, pues la verdad te agradezco mucho. Te dije que era una hora de esto, ya casi se nos acaba, lastimosamente. Yo creo que te voy a platicar más de manga, pero eso quizá lo podemos hacer. Te hago la invitación en otro capítulo, hablando de mangas como te había mencionado, de los años quizá 70s, 80s, que la verdad yo casi no conozco. Yo conozco más de los 90s en adelante, son como los mangas que yo más como tengo ubicados, pero de ahí para atrás la verdad conozco muy poco. Y como te mencionaba, creo que España tuvo adoptó muy bien lo que fue el mundo del manga y se me hace muy interesante pues los mangas que existen allá, ¿no? Por ejemplo, cuyo caso creo que Heidi allá tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? En aquella parte de Europa tuvo un impacto muy fuerte, lo que fue Sandiver, Heidi y no me acuerdo qué otro fue. No me hagas esa cara, Miguel, porque sí lo estudié. Candy. Sí, Miguel, no hagas esa cara porque yo sí estudio, güey. No. Y la verdad creo que eso ya lo podemos dejar para otro capítulo. Pero pues fue un gusto. Yo encantado, o sea, volver otro día para hablar de manga cuando me digas. Sí. La verdad es que sí. Ya sería con estas personas fueron Miguel creo que es el que más sabe un poquito de cómics. Checo pues lo invitamos por su cumpleaños, es su regalo de cumpleaños, básicamente. A huevo. Y ya la próxima vez vamos a tener una compañera que es muy fan del manga, al igual que del anime, y Rodolfo igual son otros compañeros que están involucrados en este proyecto. Paco, ¿quieres decir tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué quieres comentar?
Bueno, a mí me podéis encontrar en Instagram, que es muy fácil, en Instagram y en Twitter con Paco Hernández, todo junto, y después una S después de la Z. Es fácil, o sea, no tiene pérdida. Y en YouTube y en TikTok con De Todo Un Paco. Si buscáis De Todo Un Paco, enseguida os saldrán mis dos canales. Sí, muy buenos, muy recomendados los inusuales, neta. Vayan a ver sus videos, vayan a escuchar sus historias, porque están buenas, muy buenas. Y aparte, pues síganlo en TikTok, que la verdad, ahí está, creo que muy activo. Porque creo que el último video que subiste en YouTube fue hace como mes y medio, si no me equivoco. Sí, es que te digo, yo en TikTok los hago rápido, porque son responder preguntas y tal. Y claro, en YouTube tengo que hacer un video explicando. Ahora de hecho ya he preparado 2, o sea, recientemente he subido 2 vídeos. Y ya explico algo más, cosas que me preguntáis en TikTok que en un minuto no puedo responder. O puedo, pero tampoco es cuestión de dejar a la gente a media, entonces prefiero explicarme más, ¿no? Entonces he cogido preguntas que me han hecho bastante de algo, las he juntado en 2 vídeos. Y allí me explico algo más, ¿eh? Entonces sí, entonces aparecerá, porque sí, de verdad que llevo un mes y que no subía nada. Sí. Digo, yo te seguí en tu canal y cuando vi el último video dije, hace un mes que no sube videos. Dije, sí. Ok, me quedé así como, wow, no te preocupes, nosotros también tardamos en subir eso los podcasts. No te creas, no es cierto, no es cierto, tardamos menos. Estamos en un pequeño ahorita estamos en stand-by por cuestión de la pandemia, tú sabes, también esto fue sí. Fue algo complicado, pero pues ahí vamos. Pues te deseamos lo mejor, Paco, un gusto, la verdad, un honor y un placer tenerte aquí. Esperemos que no sea ni la primera ni la última. Gracias, te agradezco muchísimo. No, gracias a vosotros, de verdad. Bueno, espero que no, la próxima ya os digo, hablamos de manga si queréis. Sí. Yo encantado. La creta. Sí, no, es que yo de manga sé más, la verdad de manga sé un poquito más que de cómics. Cómics me gustan, pero todo lo que está relacionado con el anime me encanta un chico. Entonces, nos estaremos viendo próximamente. Espero que tengas una linda noche allá. Que si ya cenaste, pues que te vayas a dormir. Si no has cenado, pues que vayas a cenar rico. No, voy ahora. Voy a sacar a los perros y a cenar. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, Checo, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? ¿Algo que quieres decir? Pues más que nada, gracias por escucharnos inusuales. Esperemos pronto ya estar en las redes sociales más activos, ya regresar con los podcasts. Aquí a Paco, de verdad, muchísimas gracias por como dice, la invitación. Como dice, esperemos no sea la primera ni la última. Pero estoy muy interesado en seguir escuchando, aunque ya no me toque tal vez estar aquí, pero cuando esté el programa listo, poder escuchar lo que hablen de lo que dicen los mangas. A mí también me interesa ese tema. Pues muchísimas gracias. Paco, pues te agradecemos totalmente y pues eres nuestra patadita de la buena suerte porque vamos a empezar la temporada 2. Así que eres como ese empuje que nos va a dar la temporada 2. Así que muchas gracias. Nosotros nos despedimos inusuales. Nos vemos. Hasta la próxima.